Episodio número 3390. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este martes 24 de marzo. Perfectos y completos. Avanzando en el marco de esta lección número 13, permanecer en toda la voluntad de Dios. Con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo lecciones de evangelización, cómo Pablo describe precisamente a Tíquico como un amado hermano fiel y ministro. Y luego, en la parte del lunes, estuvimos viendo conectividad en la iglesia. Aquí se describe a otro personaje, en este caso a Marcos, sobrino de Bernabé, el cual fue un fiel colaborador de Pablo, luego de que éste había sido, en ese sentido, un desertor. Y Pablo, en ese sentido, al final de su carrera, reconoce la transformación de Marcos y cómo éste le era útil al ministerio. Para hoy, la lección Perfectos y Completos. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Recuerden también que para hoy tenemos el poderoso comentario teológico de la pastora Aris Polanco, el cual será de gran bendición para cada uno de nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder extraer el máximo de tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas, que sin importar qué verdad podamos escuchar directamente de tu palabra, no tengamos ninguna duda ni ningún preconcepto que nos impida ver cuál es tu verdadera voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfectos y completos. Numerosos libros han sido escritos acerca de la vida con propósito y la iglesia con propósito, aunque la expresión con propósito quizá no sea del todo precisa. Un claro enfoque en el propósito es vital para llevar a cabo cualquier empresa significativa. La vida y el ministerio de Pablo, así como el de sus colaboradores y los demás apóstoles, son un ejemplo de este enfoque. No sé si se entiende todo esto. Es probable que haya que aclarar un poco, porque siempre hemos escuchado la frase con propósito, pero una cosa es tener un propósito, ¿verdad? O vivir la vida con propósito, y otra cosa es estar enfocado en ese propósito. En otras palabras, el saber una verdad y el vivirla son dos cosas totalmente distintas, aunque algunos creemos que ya por saberla, ya estamos en ese sentido viviéndola. No sé si se entiende esa parte. Los resultados hablan por sí mismos. El evangelio se extendió rápidamente por todo el imperio romano y más allá. El mismo enfoque
es necesario hoy. ¿Se dan cuenta? El enfoque de ellos no era solamente tener una vida con propósito, sino que estaban enfocados en el propósito, porque el propósito obviamente es el objetivo principal, pero enfocarnos en ese objetivo, vivir para ese objetivo, es algo que los apóstoles se pudieron ver como ejemplos porque ellos sí vivieron esto que predicaron. A continuación se nos invita a leer Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13, para responder a la pregunta: ¿qué propósito es presentado aquí y cómo es posible lograrlo? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ahí está lo que dice Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué propósito es presentado aquí y cómo es posible lograrlo? Aquí escribí: que los hermanos sean perfectos y completos en cuanto a la voluntad de Dios, la cual obviamente nada tiene que ver con vivir como un ermitaño, sino más bien con cumplir la misión de predicar el Evangelio. Esto solo es posible lograr por medio de la oración. Si la oración no te mueve a la acción, cuídate de no estar orando al Dios equivocado. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es increíble que esta frase me saliera así. Yo hasta la publiqué en Facebook. Me pueden ver, ¿verdad? Ahí cómo publiqué esta frase. Y eso es lo que pasa cuando uno estudia la Biblia, cuando uno se inspira. Y es básicamente el énfasis de esta lección o de esta parte de la lección, que la oración tiene que moverte a la acción. Y si no te mueve a la acción, entonces probablemente estamos orando a un Dios que no es el Dios del cielo. Puede ser el Dios de este siglo. Puede ser a nosotros mismos, que estemos orando una oración egoísta en la que queremos solamente hacer las cosas para nosotros mismos, pero no realmente para Dios. Porque si la hacemos para Dios, tiene que movernos a la acción. No puede ser una oración hipócrita. Y eso yo le estoy diciendo muy responsablemente, porque los apóstoles, en este caso Epafras, se menciona que rogaba para que ellos estuvieran firmes, estuvieran perfectos, estuvieran completos en todo lo que Dios quiere. O sea, para que ellos tuvieran todo lo que Dios quiere, ellos inclusive tenían que predicar el Evangelio, porque ese fue el énfasis, ese fue el objetivo, ese fue el enfoque en el propósito, el cual ellos demostraron que nosotros nos hace falta. Como fue mencionado en una lección anterior, Epafras probablemente contribuyó a la difusión del Evangelio en Colosas y en las ciudades cercanas de Hierápolis y la Odisea. Sus saludos y oraciones por estas iglesias fueron sin duda de gran aliento para los creyentes. Las oraciones de Epafras tenían un objetivo claro: que los colosenses se mantuvieran, como dice Colosenses 4:12, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Consideremos más detenidamente los importantes
componentes de esta oración. Pero antes de pasar a estos 4 componentes que tienen que ver con mantenerse firme, perfectos, completos y todo lo que Dios quiere, yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico de la pastora Aris Polanco, el cual tiene como título El verdadero Señor. Bienvenida, pastora Polanco. Vamos a hablar acerca de lo que Pablo nos quiere decir en Colosenses 3, 22 y 4:1. Aquí, Pablo lleva el evangelio al terreno más práctico, el trabajo. Él habla a siervos y amos, pero el principio trasciende el contexto antiguo. El punto no es la estructura social, sino quién es el verdadero Señor. Por eso él nos dice, no sirviendo al ojo, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí Pablo redefine el trabajo. No se trabaja para agradar a la persona, sino como servicio a Cristo. La ética cristiana no depende de supervisión externa, sino de una conciencia formada por la presencia de Dios. Y luego afirma algo radical: a Cristo el Señor servís. Esto cambia todo. El trabajo deja de ser solo obligación y se convierte en vocación espiritual. Cada tarea, por sencilla que sea, adquiere valor eterno cuando se hace para Cristo. Pablo equilibra el cuadro cuando dice, los amos también están bajo autoridad. Tenéis un Señor en los cielos. Nadie tiene poder absoluto. Toda autoridad humana está subordinada a Cristo. En conclusión, el Evangelio no elimina el trabajo, lo transforma. Ya no trabajas solo para vivir, trabajas como alguien que sirve a Cristo en todo lo que hace. No es el tipo de trabajo lo que honra a Dios, es la actitud del corazón. Cuando Cristo gobierna la vida, hasta lo cotidiano se vuelve sagrado, porque donde tú trabajas, ahí también Cristo quiere reinar. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastora Polanco, por este excelente comentario, y muy de acuerdo que cuando servimos al verdadero Señor, no estamos en ese sentido trabajando sin una vocación, sin un deseo firme de servirle, sino más bien entregamos todo nuestro corazón, hacemos todo lo que Dios nos pide, y en ese sentido, no importa el trabajo que estemos realizando, lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Ahora sí, vamos a continuar con estos 4 componentes de la oración de Epafras. Primero dice, mantenerse firmes. La palabra así traducida significa permanecer inconmovibles, lo cual solo es posible estando fundados y firmes en la fe y seguros de la verdad del Evangelio. Pablo emplea la misma palabra varias veces en referencia a la batalla contra las artimañas del diablo y a la necesidad de resistir a las fuerzas de las tinieblas mediante el poder divino, vistiendo toda armadura de Dios. Todo esto está en diferentes pasajes, pero lo interesante es que cuando habla de mantenerse firmes, lo que significa, en otras palabras, es estar fundados, estar consolidados, no moverse de lo que hemos creído sin importar todas las trampas del maligno. Luego entonces tenemos la palabra perfectos. La palabra se refiere a la perfección de carácter que encuentra su máxima expresión en el amor abnegado,
tal y como lo establece Mateo capítulo 5, versículos 44 y 48. Y quiero, ¿verdad?, hacer un paréntesis aquí, porque este es el famoso texto que se está mal usando en nuestros días. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí lo está diciendo en la manera correcta. Es en el contexto de un amor abnegado. Porque ¿qué dice el versículo 44? Yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero qué diferente es el enfoque de santidad que mucha gente tiene en cuanto a la perfección de carácter y en cuanto a lo que dice la Biblia, realmente. Por eso yo oraba para que lo que estudiáramos fuera lo que Dios dice y no lo que creemos que Dios dice. Entonces, por esa razón, repetimos, la palabra perfectos se refiere a la perfección de carácter que encuentra su máxima expresión en el amor abnegado, de quienes nunca afirmarán haberlo ya alcanzado, como dice Filipenses 3, del versículo 2 en adelante, como dice Pablo, que no pretende que lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto. O sea, esto tiene que ver con un asunto de amor, con un asunto de parecernos a Dios en el ámbito misional. Nada que ver con estar como un ermitaño, de estar creyéndome que soy mejor que todo el mundo y hacerle daño a la gente, que eso es lo que está pasando hoy en día. También la otra palabra es la palabra completos. Esta palabra poderosa significa satisfacer por completo o llevar algo a su plenitud. Se usa, por ejemplo, para describir cómo Abraham estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría lo que había prometido, aunque fuera humanamente imposible. Y también se usa para expresar cómo Pablo fue fortalecido por el Señor para que se cumpliera la predicación por medio de él. La última palabra es la palabra todo lo que Dios quiere. La palabra todo es amplia. El propio Pablo oró para que los colosenses se llenaran del conocimiento de la voluntad de Dios. En Colosenses 1, 9 y 10, noten lo que dice Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Note bien que todo esto tiene que ver con sincronizar la voluntad nuestra con la voluntad de Dios. Es un concepto que yo lo explico en una manera detallada en base al texto de Santiago capítulo 4, versículo 7. Ustedes lo conocen, un texto bien conocido, el cual dice, parafraseadamente, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra someteos aquí tiene que ver precisamente con el asunto de lo que Pablo está desarrollando en Colosenses 1, 9 y 10, que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para someternos a ella, para vivir dependiendo de Dios y no haciendo las cosas para hacernos daño a nosotros mismos. También mediante la potencia de su gloria, como lo dice el versículo 11. Noten cómo dice Colosenses capítulo 1 y el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Note bien
que es mediante la potencia de su gloria, mediante el poder de Dios, que podemos rendir nuestra voluntad a Él y de esa manera hagamos lo que Él desea. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la oración de Epafras fue una oración muy bonita que nos motiva a querer que el Señor nos haga perfectos y completos. Y entiéndase que esa perfección está en el marco no de una santidad de ermitaño. No, me voy a la montaña porque yo soy más santo que todo el mundo, sino todo lo contrario. Yo encuentro la máxima expresión del amor abnegado en mi carácter y llego a amar a la gente tal y como son. Y de esa manera trato, obviamente, de predicar el Evangelio y de vivir bajo la voluntad de Dios, haciendo todo lo que Él me pide, incluyendo el servir a los demás. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque conceptos tan amplios, tan profundos, tú a la vez los haces sencillos, de manera que cada uno de nosotros puede entender. Ayúdanos, Señor, no solamente a tener un buen objetivo, un buen propósito, sino enfocarnos en ese propósito. Que en estos últimos días que estamos viviendo, no querramos vivir en una famosa externa santidad, sino que esa santidad que viene del interior produzca en nosotros arrepentimientos de la vida antigua y que podamos vivir para servir a los demás, tal y como tú lo enseñaste y tal y como nosotros debemos realmente ser como cristianos. Te pedimos todos estos favores y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana miércoles 25 de marzo. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 13. Permanecer en toda la voluntad de Dios. Con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también se pueden comunicar con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Con más fe, hay amor y paz en Cristo Jesús.